Gracias, Adelante, maestra. doctora. Continuando con el programa, tenemos la conferencia de hablar de salud mental y las barreras para el aprendizaje y la participación. Es por la maestra Nayeli Caldera López. Es licenciada en Educación Especial en el área auditiva y de lenguaje por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. Y actualmente es directora de fortalecimiento curricular para la formación personal y social en la educación básica y encargada nacional del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial en la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la entrada. Agradezco mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social por esta invitación que nos hacen a la Secretaría de Educación Pública y de igual manera a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y demás instituciones que fueron partícipes para la creación de este evento tan importante y de mayor relevancia para todas y todos. El día de hoy les voy a estar hablando de salud mental y las barreras para el aprendizaje y la participación. Si bien es cierto, siempre se ha pensado que existe de cierta manera una rivalidad, fricción entre el ámbito del médico y lo que es el ámbito educativo. Y me encanta saber ahora que en este tipo de congresos vamos rompiendo de cierta manera este paradigma en donde sentamos ya las bases, sobre todo de los derechos humanos de las personas. Entonces, el día de hoy quisiera un poquito hablarles sobre todo de lo que es la salud mental, las barreras y cómo se observa en la discapacidad. La siguiente, por favor. Voy a hablar un poco sobre el proceso evolutivo de los modelos de discapacidad que se han visto trabajado a lo largo de los años. Y bueno, en las sociedades antiguas se observaba el modelo que es la prescindencia, en donde se veía la discapacidad como un castigo o una maldición. Y lo que hacían en estas sociedades pues era separar o excluir a esas personas con discapacidad. Todo esto nos dio paso a lograr un nuevo modelo que inicia en el siglo XX aproximadamente, al que llamamos y reconocemos como médico rehabilitador. En este momento la discapacidad es observada como una enfermedad a la cual habría que curar. Y con los tratamientos para hacer que las personas no tengan discapacidad. Y bueno, a principios de los años 70 dio paso a un modelo social y de derechos, que es el modelo en el que nos encontramos actualmente, en donde se reconoce a la discapacidad, sí, pero principalmente identificamos que primero que nada son personas, y son personas que tienen derechos como cualquier otro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la discapacidad no está centrada en la persona, sino en el entorno, quien genera estas limitaciones para el pleno acceso, permanencia en igualdad de oportunidades de estas personas. Lo que hacemos ahora con este nuevo modelo, que es en lo que estamos trabajando, es en esa eliminación de esas barreras que limitan el acceso y la participación de las personas. Ahora nos fijamos en las capacidades y estamos incluyendo y haciendo entornos inclusivos para ellos. Entonces, recapitular que cuando hablamos de la discapacidad, pues nos enfocamos principalmente en el entorno y en las barreras que surgen de esta. La siguiente, por favor. Y entonces yo quiero explicarles aquí qué son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y bueno, es una condición o situación del entorno que por sus características o la manera en que se interpreta o emplea, puede limitar el ejercicio de los derechos de las personas, principalmente de quienes viven en una condición de vulnerabilidad, cualquiera que sea. En el ámbito educativo, que es lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, encontramos que las BAP, que son las barreras para el aprendizaje y la participación, obstaculizan el acceso, la permanencia y el logro educativo y existen diversas clasificaciones. Sin embargo, para nosotros y en el contexto escolar, encontramos que las que tienen mayor incidencia pues son principalmente las estructurales, que surgen como resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión de estas personas y la desigualdad a los grupos, a las personas o a las poblaciones. También el otro tipo de barreras que encontramos principalmente son las actitudinales,
que es cuando las autoridades educativas, los docentes, las madres, padres o tutores o el educando manifiestan rechazo, discriminación o sobreprotección. También encontramos las barreras pedagógicas, que es esta concepción de la enseñanza que no atiende la diversidad de las capacidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de las y los educandos. Es decir, esta barrera principalmente se basa sobre todo en el tema de educación porque se había homogeneizado toda la educación al igual en todas las personas, cosa que no permitía ofrecer los apoyos necesarios para las necesidades, intereses, ritmos y de cada uno de nuestros educandos. Entonces, vamos recapitulando. Hablar de discapacidad es cuando encontramos que esta sociedad y la persona se encuentra con estas barreras. Y en el caso que nos compete el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de salud mental y de estas barreras y la condición que forman, que es la siguiente diapositiva, por favor. Que nos encontramos entonces que es la discapacidad psicosocial. De acuerdo a las normas de control escolar, definimos que es una condición de vida temporal o permanente que aparece generalmente durante la adolescencia o en los primeros años de la adultez. Afecta directamente las funciones mentales y de interrelación y limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Si las enfermedades mentales no son identificadas y atendidas a tiempo, pueden derivar en una discapacidad psicosocial que afecta las habilidades interpersonales para establecer interacciones sociales recíprocas. La que sigue, por favor. Para que podamos tener un poquito de más claridad, quise hacer esta imagen mental, en donde situamos a una persona que presenta una enfermedad o un trastorno mental y al momento de interactuar, la que sigue, con estas barreras para el aprendizaje y la participación, que normalmente pueden ser actitudinales o las que genera el entorno, como es el estigma, la discriminación. La siguiente, por favor. Y la exclusión, solo así de esa manera nos encontramos que podemos desarrollar una discapacidad psicosocial. La siguiente, por favor. Es decir, cuando tenemos entonces a nuestro sujeto o a nuestra persona y en este momento de interactuar con estas barreras, es de esa manera que se forma esta discapacidad psicosocial. No es solo por tener una enfermedad o un trastorno mental, es en esta interacción con estas barreras que surge una discapacidad psicosocial porque ya no le estamos dando este acceso pleno y efectivo de sus derechos y de estar en igualdad de condiciones como el resto de las personas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son aquellos trastornos o estas enfermedades mentales que pueden derivar en una discapacidad psicosocial? Pues ustedes más que nada son los expertos, pero en el ámbito educativo podemos encontrar lo que es la depresión, la esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedades, estrés postraumático, agorafobia, trastornos del límite de la personalidad, trastorno esquizoafectivo, trastorno dual y algunos que, como ya también se ha hablado en este congreso, pues pudieran tener problemas de adicción. Lo más importante aquí es detectar que cualquiera de lo que se pudiera presentar, hay que considerar dos aspectos muy importantes. Permítanme tantito. Uno es su persistencia en el tiempo y la severidad con la que se presentan. La siguiente, por favor. Es importante también considerar aspectos muy importantes, sobre todo en el ámbito educativo, que los principales retos los encontramos en la contención, sobre todo en la contención emocional y la interacción social con sus pares. Si bien sabemos que una detección se realiza por profesionales de la salud mental, como pueden ser los psicólogos o los psiquiatras, mediante entrevistas a profundidad, observaciones de comportamiento, entrevistas varias, así como pruebas psicológicas. Muy importante reconocer que la discapacidad psicosocial puede ser temporal y puede ser temporal porque cuando ya deshacemos estas barreras que impiden el pleno acceso y participación de estas personas,
desaparece esta discapacidad psicosocial. La siguiente, por favor. Es de otro punto muy importante que debemos considerar y que debemos de tratar de erradicar este paradigma es no todas las personas con una condición en salud mental o trastorno mental experimentarán una discapacidad psicosocial. Ejemplo, si tenemos a una persona que tiene esquizofrenia y la cual toda su familia se ha involucrado en este proceso de acompañamiento, de aceptación, de tratamiento médico, etcétera, y ella ha logrado tener su propia carrera profesional. Ahorita es independiente, vive en su propia casa y cuenta con un trabajo estable. Ahí estaríamos hablando que por tener una esquizofrenia tiene una discapacidad psicosocial. La respuesta es no. No, porque su familia y su entorno le han permitido participar en esta igualdad de condiciones y de oportunidades y de sus derechos, por lo que no, ya no ha presentado una discapacidad psicosocial. Sí tiene un trastorno mental, pero no una discapacidad psicosocial. Como lo repetí, una discapacidad únicamente se presenta cuando tenemos a esta enfermedad, a este trastorno mental, con la interacción de las barreras que no le permiten el pleno acceso de sus derechos. Otro punto importante, por favor, la siguiente, es reconocer y aseverar que una discapacidad psicosocial no es una discapacidad intelectual. Esto es muy importante que lo demos a conocer y que sepamos la diferencia entre una y otra. La siguiente, por favor. Cuando hablamos, sobre todo aquí en el área educativa, en educación básica, que es en el área donde yo me encuentro, sabemos que tenemos servicios de educación especial. Estos servicios que se reconocen principalmente, bueno, los que se dan, más se conocen y más se trabajan, pues es por medio de los centros de atención múltiple o aquellas unidades de apoyo que se llaman USAID. Estos centros o estas unidades de apoyo cuentan con un equipo multidisciplinario que tiene diferentes profesionistas y se cargan de brindar aquellos apoyos pedagógicos, didácticos, metodológicos, psicológicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, que sirven porque planifican y trabajan en estas estrategias y en estos ajustes razonables que requieren estas personas para prevenir y eliminar estas barreras para el aprendizaje y la participación de todas niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad sobre todo. Entonces estamos trabajando en ello. Haz la que sigue, por favor. Y pues quería darles a conocer un poquito de cuáles son estos servicios que se ofertan y nosotros los categorizamos en tres partes, que uno es en los servicios de apoyo, que puedan ser los CAPEP o las USAID, como ya lo mencionaba anteriormente, los escolarizados, que son los centros de atención múltiple y los centros de atención múltiple laborales, y también los de orientación, que contamos con CRIES u OP, todos ellos distribuidos en las 32 entidades federativas del país y que brindan atención a personas con discapacidad, cualquiera que sea, y bueno, ahorita nuestro tema, pues, que es el de discapacidad psicosocial. La siguiente, por favor. También comentarles que desde esta dirección tenemos el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, en donde se obtiene un recurso federal que se ministra a las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer a estos servicios, y el recurso se utiliza para el fortalecimiento de agentes educativos, capacitaciones, talleres, etcétera, contar con centros educativos equipados, el establecimiento de vínculos interinstitucionales, y por medio de este programa en el año 2021, que es lo que llevamos, se ha atendido a 1,660 estudiantes con discapacidad psicosocial, de los cuales 645 son mujeres y 1,015 hombres. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues hablar de cuál es la función que le corresponde a la escuela respecto a estas personas que pudieran presentar una discapacidad psicosocial, pues es hablar primero que nada de un trabajo colaborativo entre los servicios de apoyo externos, por ejemplo, las terapias, el personal de la escuela, la familia, compartir objetivos y estrategias de trabajo, generar un entorno seguro, incluyente, libre de estigma y de discriminación, hablar con las familias para compartir las actitudes y conductas asertivas de sus hijas o hijos,
Promover esa socialización privilegiando el trabajo en equipo o parejas. La aprobación de compañeras y compañeros es vital, por lo que se deben facilitar oportunidades de éxito con el grupo que esté presente. Si bien es cierto que estas son algunas generalidades de lo que se debe trabajar en la escuela, no quiere decir que todas tengamos que aplicarlas. Recordar siempre que lo más importante y vital para nosotros es observar las características, necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. No podemos decir, es que tenemos que promover la socialización y a fuerzas es el trabajo en equipo o en parejas. Pues no, va a depender de nuestra persona, de nuestra niña, niño, nuestro adolescente o nuestro joven que se encuentra en esta situación, porque siempre es un trabajo paulatino que tenemos que ir vigilando para ver la manera en cómo vamos haciendo estos ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades. Si volvemos a esta idea de que tenemos que generalizar, homogeneizar toda la educación, caemos a lo mismo de no estar dando una atención adecuada en el pleno acceso de los derechos de nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La siguiente, por favor. La función de la escuela, también de los docentes, también de las familias con respecto de nuestros estudiantes, pues es aceptar su propia identidad, sus características, sus experiencias personales, respetando las diferencias con los otros, fortalecer la autoestima, la afectividad, la autonomía personal en sus relaciones con las demás personas, desarrollar el autoconocimiento, la regulación emocional, así como la prevención de los riesgos. La siguiente, por favor. Desarrollar también habilidades emocionales, comunicativas y sociales, conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia que rigen sobre todo esos centros escolares, conocer y expresar sus sentimientos y emociones, promover la iniciativa personal asumiendo responsabilidades, verificar la comprensión de instrucciones o explicaciones usando preguntas. Y repito, siempre va a depender de cada una de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir. Si bien es cierto que, como lo han mencionado durante el Congreso, esta pandemia vino a resaltar todos estos tipos de enfermedades mentales y nuestro trabajo es entonces eliminar estas barreras que impiden el pleno acceso y participación de nuestros estudiantes, de nuestros chicos que asisten a estos centros, para entonces que no se convierta en una discapacidad psicosocial. Y bueno, quiero cerrar con la siguiente, por favor. Con esta frase que dice que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Y eso pues es para todas y todos y se los dejo para que podamos recapacitar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le voy a leer, la felicitan por el chat de su excelente ponencia y le voy a leer unas preguntas. Voy a comenzar con la primera. ¿Tienen programas de apoyo, educación para la familia y la persona cuidadora de niños o niñas con potenciales trastornos que afectan su educación formal? Ok, sí, nada más antes de contestar, la siguiente, tienen mis datos para cualquier cosa que se pudieran comunicar conmigo, ahí están. Gracias. Y en este caso comentarles, si bien es cierto desde la descentralización que hubo en la Secretaría de Educación Pública, cada estado es el encargado de generar esas estrategias y todo. Obviamente nosotros aún tenemos un largo trabajo, un largo camino que recorrer desde la Secretaría de Educación Pública para hablar sobre esta discapacidad psicosocial que ha sido un tema de cierta manera nuevo que tenemos que dar a conocer y brindar estas oportunidades. Ok. ¿Qué tipo de discapacidad psicosocial es la más común en sus instalaciones? Y quieren saber la edad más frecuente y el sexo predominante. Como lo hablábamos en la diapositiva, se observó que lo que se atiende en los servicios de educación en especial, el más predominante en género era en los hombres. Y la mayoría de lo que se pudiera atender principalmente pues es la depresión y sobre todo ahora con el tema de la pandemia pues fue lo que vino a surgir más en el ámbito educativo y la ansiedad. Son algunos de los trastornos que fueron los más que se dieron a notar en este tiempo sobre todo.
Y preguntan que si existen programas para adultos. Ahí sí, yo no sabría contestarle, lo podría investigar desde aquí, desde la Secretaría de Educación. Sé que muchas otras subsecretarías trabajan también el tema, no es un trabajo que esté aislado. Sin embargo, pues a nosotros nada más nos compete lo que es educación básica, pero estamos ahora trabajando desde la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es la ENEI, en programas, trabajos justo para dar a conocer todos estos temas de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Hay maestra. una pregunta más, si me... Adelante, maestra Julia. Sí. Sí, discúlpeme, doctora Violeta. Nos preguntan si hay programas de apoyo a educación para la familia y las personas cuidadoras de niños y niñas con potenciales trastornos que afecten su educación formal. Si hay posibilidad de referencia de estos programas en lugares que estén remotos o a distancia, y cómo puede hacerse para difundir estos programas con el personal de salud. Bueno, es que como nosotros acá lo llevamos desde el ámbito meramente educativo, digo, el trabajo obviamente es de corresponsabilidad en ambas áreas, ¿no? Pero lo que les comentaba, el trabajo o las acciones las realizan directamente las entidades y cada una varía de acuerdo a las necesidades que en su entidad vayan surgiendo respecto a estos temas. No es una generalidad que de toda la República o desde acá, desde la Federación, si bien es cierto que nuestro trabajo es justo dar a conocer cómo estas orientaciones, esto lo que pueden hacer, pero el Estado es el que apropia las acciones y las que las ejerce de acuerdo a las necesidades que en ellos tienen. Muy bien. ¿Otra más? ¿Tienen otra más? Preguntan también, maestra, que cómo pueden derivar del sector salud a la Secretaría de Educación Pública. Ese tema, pues creo que primero que nada tendrían que ser las familias las que asistan a los servicios educativos para la integración de los alumnos. Digo, todas las personas tienen acceso a la educación, estamos ahorita favoreciendo también que se ha hablado durante el Congreso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en nuestro caso pues sería el objetivo 4, que es meramente de educación, y a nosotros no, o sea, la Secretaría de Educación no puede negarle a nadie la participación, acceso y permanencia a los servicios de educación. Entonces, ahí sería cuestión de que incluso, o sea, si hubiera esto, pues deberíamos de estarlo vigilando, ¿no? Cualquier persona, cualquier niña o niño, adolescente o joven, tiene acceso a la educación, Ok. Bien. Nada más. ¿Nada más? Sí. Pues Muchas gracias, maestra. Otro comentario. Sí, Vi que alguien ahí durante mi ponencia hablaba sobre los servicios de la UDI. Es correcto, nada más que eso es únicamente en la Ciudad de México y en los demás estados se siguen conociendo como las USAER. Entonces, ahí nada más quería hacer la aclaración porque por lo mismo con esta descentralización y el trabajo que realiza cada estado luego cambian los nombres, pero para la mayoría se conoce como USAER y en la Ciudad de México son las UDI. Okay. Muchas gracias por la aclaración, maestra. Le agradecemos su participación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.